conversar con el consultor político Mario Dávalos, que ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente una invitación para nuestro programa para compartir con ustedes distintos puntos de vista sobre el contexto político ya a 10 días de las elecciones municipales. Gracias, Mario. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Yanese. Bueno, Mario, ¿cómo está el ambiente a 10 días de las elecciones? Ya el que no hizo le falta poca cosa por Bueno, hacer. ya hay poco que hacer, muy poco que hacer. Hay muchas expectativas, sobre todo porque hay muchos analistas que entienden que el resultado de las municipales es un reflejo directo de las presidenciales y congresuales. Hemos visto a un presidente Abinader muy desbocado a la campaña municipal. Hemos visto una omnipresencia de la campaña, o sea, mucha presencia del partido. Y el presidente Abinader casi como vocero de los alcaldes a nivel nacional, algo que pocas veces he visto, y que te habla un poco también de cómo todo el gobierno se sostiene en la figura del presidente, y ellos cómo cuidan esa figura y cómo utilizan esa figura electoralmente como lo están utilizando. ¿Y eso qué es, bueno o malo para el PRM? Yo creo que es una a ver, uno siempre la lectura de las estrategias de los demás pues siempre tiene un sesgo como yo lo leo. Yo creo que primero va a haber un gran grado de abstención en las municipales. Yo vaticino un muy alto grado de abstención, sobre todo en los jóvenes, pero transversalmente. Y yo creo que esta campaña también que se ha hecho, que es muy avasalladora, muy omnipresente, también genera esa sensación como de victoria y promueve indirectamente la abstención. Y la abstención siempre termina beneficiando al oficialismo. Pero yo veo a un PRM muy fortalecido, un PRM que además quiere dejar muy claro ese fortalecimiento que tiene, ese liderazgo que De tiene. 70%, sí será la victoria, dice el presidente, que van a ganar el 70%. Mira, yo no tengo tantos datos, sobre todo de los municipios más rurales, o sea que es más difícil conseguir datos. Yo no creo que un 70%, pero sí vaticino que el PRM le irá muy bien, y entiendo también que al PLD en las zonas rurales le debe ir bastante bien también. El tema de la alianza, ¿cómo tú lo ves? Porque ha enfocado hasta ahora al gobierno y al PRM. ¿Cómo va la oposición? Donde hay alianzas, obviamente hay muchos mejores chances. Hemos visto, por ejemplo, en Santo Domingo Este, donde no hay una alianza, ahí va a ser mucho más difícil que la alianza opositora tenga una victoria. Yo creo que esa alianza debió haber sido, la oposición debió haber articulado de una mejor manera esa alianza. Yo estimo que en las zonas rurales la alianza va a tener un mejor desempeño. En las municipales como partido todavía veo al PLD mejor que Fuerza del Pueblo, aunque en las presidenciales lo veo a la inversa. En las zonas urbanas el PRM tiene un liderazgo muy claro, y tenemos que entender que en los últimos 20 años, precisamente por esos gobiernos del PLD, se urbanizó mucho el país, hasta más de un 80% de urbanización, y esas zonas urbanas son las que hoy rechazan a ese PLD y esa Fuerza del Pueblo, y tienen esto que yo digo que es como esta identificación estética de clase con el PRM. Ya. Y entonces, con relación al tema de también que se observa, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, asociar la figura de Leonel Fernández como para arrastrar el voto municipal. Sí, eso se ha tratado. Yo he visto aciertos y desaciertos en eso. Me parece, por ejemplo, que el presidente exponerse con un candidato como Julio Romero, que tiene tanto rechazo y tan pocos chances de ganar en encuestas que hemos realizado, marca por debajo del 5%, pues me pareció una movida muy arriesgada e innecesaria. El presidente Fernández ha crecido en temas presidenciales. Lo curioso también que sucede ahí es que las caídas de Abel no necesariamente se reflejan en 100% un crecimiento del presidente Fernández, sino que se reparte entre el presidente Fernández y el presidente Abinader. O sea que también va a ser, pero definitivamente a nivel de la articulación de la campaña, de cómo han podido presentar la campaña hacia afuera, el PRM ha hecho un gran trabajo en exposición, en que se vea en todas partes. Ya.
Bueno, pero esa superioridad promueve la abstención. Quizás los partidos de oposición, como es el caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo, aunque la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, sus dirigentes son veteranos y podrían quizás acudir a una estrategia de movilización del voto acarreado. Sí, hay dos puntos interesantes ahí. Uno es la diferencia entre los líderes y el partido. Lo vemos fíjate, por ejemplo, en el partido de gobierno, el presidente siempre marca 20 puntos de valoración más o menos por encima del partido. Pasa igual en la Fuerza del Pueblo. En el PLD pasa a la inversa. Porque yo creo que Abel no ha logrado también definir un territorio propio, una representatividad de qué realmente representa como candidato. Eso no se ha logrado. Queda poco tiempo para el candidato Abel lograr eso, pero digamos que en 3 meses todavía hay un trabajo que se puede hacer. No ya para ganar unas elecciones, pero sí para terminar haciendo un buen papel. El otro punto interesante en tu pregunta es precisamente ese rol entre partido y liderazgo, cómo se va a traducir en ambas elecciones. Yo no estoy tan seguro de que la Fuerza del Pueblo haya logrado realmente articular todas sus candidaturas de una manera tan ágil como se vio la necesidad de hacer, pero tienen una gran fuerza en movilizar el voto y un gran conocimiento. Ambas estructuras, el PLD como estructuralmente es experto en movilización de voto, y ese va a ser el gran reto que tendrá. Si el PLD logra realmente movilizar el voto de una manera eficiente, puede tener un buen papel sobre todo en los municipios más rurales. Igual pasa con la Fuerza del Pueblo. El tema de la campaña, que tú hablabas un poco de la estética. Esa estética, tú la enfocas en un término de modernidad frente a una oposición que ahora se ve un poco más desfasada. Sí, hay un tema de modernidad, pero también hay un tema de clase. Hay un tema de modernidad. O sea, un gran logro del PRM fue que si nosotros miramos atrás al 2012, 13, 14, 15, incluso hasta el 16, el PRM se sentía como un partido viejo, atrasado, y el PLD se sentía un partido más moderno. Eso se invirtió y el PRM ha hecho un gran trabajo ahí en verse moderno. La estética que usa desde yo digo, los uniformes, sí, de los funcionarios hasta visualmente toda la comunicación. Ha logrado hacer una campaña y una comunicación gubernamental que, aunque yo tengo algunas opiniones diferentes, pero sí estéticamente es bien moderna. Y cuando me refiero también de clase, es que el PRM estéticamente, recordemos que es el primer gobierno que simbólicamente representa a la clase alta. Digo simbólicamente porque la mido precisamente en estética y no en patrimonio. Pero representa una clase alta, funcionario que representa una clase alta, y eso viene con una estética también que para la clase media resulta aspiracional. Y es un gran reto que tiene la oposición, que no ha logrado realmente ese punto. Y eso en las elecciones, en las 2 elecciones, es un gran reto, pero además es un gran reto en los próximos 4 años de cómo hacen casi un rebranding de la oposición para poder competir en ese segmento particularmente de lo que es la estética. Y la estética es muy importante en la política, muy importante. Todos pensamos que siempre las propuestas son lo más importante, las propuestas son muy importantes, pero realmente la estética juega un rol para marcar posicionamientos y para marcar afinidades. Ayer supe de una reunión que se hizo y de unos amarres que está haciendo la oposición para ver si logra, como si fuera un gran acto, vamos a decir, o quizás hacer caravanas o una caravana o varias caravanas en las que logren la participación del liderazgo principal de la oposición, dígase Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿A ti te parece que eso es necesario? Yo creo que eso es lo que le ha faltado a la oposición, esa imagen de Danilo Medina y el presidente Medina y el presidente Fernández juntos, haciendo las paces, ¿no? Enterrando cualquier diferencia. Eso ha faltado para que tenga credibilidad
la alianza. Es una alianza que se siente un poco forzada, es una alianza que se siente que no realmente es deseada, sino que es más conveniente que deseada, y yo creo que ayudaría mucho a la oposición si logran esa imagen de ambos líderes juntos trabajando por la misma cosa. Hay gente que dice, oh, mira, Leonel va a hacer eso, qué sé yo, como por las críticas que hizo tan reciente, pero cada contexto es diferente, ¿no? Bueno, ahí hubo un comentario de, a ver, creo que fue el presidente Medina recientemente que decía que las heridas cierran y que todo eso. Yo no conozco la naturaleza actual de la relación entre ellos, no conozco realmente cuál es la realidad de esa relación, que tanto puedan haber sanado esas heridas o no, pero sí desde el punto de vista de comunicación política, esa imagen de ellos juntos le daría mucha credibilidad a la alianza en ambos campos, en ambos equipos. Ya. El tema de la posibilidad, yo sé que la oposición lo que ha anunciado es un acuerdo para segunda vuelta. Sin embargo, ¿tú crees que es la mejor opción o que sería mejor para ellos hacer un acuerdo desde la primera vuelta? Mira, yo he oído muchos rumores de si va a pasar esto o va a pasar aquello. Yo creo que al final los partidos tienen que pensar a largo plazo. Yo no creo que los partidos deben pensar a corto plazo. La política no se acaba en el 24, sino que los partidos deben planificar su sobrevivencia y su posibilidad de victoria a largo plazo. Esa decisión, si yo fuera un consultor que tuviera que tomar esa decisión o tuviera que asesorar en esa decisión, debe ser muy numérico, muy matemático, con números que yo necesariamente no manejo y que manejan internamente, pero debiera ser muy, muy numérico para entender realmente qué tanto suma o no. De entrada, yo creo que el PLD necesita hacer un buen papel para salvar el partido mirando al 28. Hacer una alianza a primera vuelta podría poner eso en riesgo. De cara al PLD, beneficiaría a Fuerza del Pueblo. Entonces habría realmente que medir con mucha data cuáles son todos los escenarios posibles. Y no sería precisamente tomando una información que tú has dado, que decía que el desplome que parece que sigue teniendo la candidatura de Abel se distribuye. ¿Por qué? Porque el escenario en el nivel presidencial luce polarizado. ¿Y no sería más arriesgado para el PLD ir a una elección independiente y quizás lograr un 10, un 8%, que ir en alianza con la Fuerza del Pueblo y garantizar un 15 o un 20%? Lo que pasa es que al final el corte que tiene la Junta es el 5% para garantizar el presupuesto. Yo creo que eso es lo primero que hay que garantizar, ese 5%. Yo creo, si fuera yo personalmente el candidato, yo creo que todavía en 3 meses puede hacer un mejor papel del que ha hecho. Está tarde, no se ven indicios de que hay un despertar. Yo pongo siempre hago siempre el símil de que Abel es como una receta con todos los ingredientes correctos, pero que no la han sabido cocinar. Pero ahí están los ingredientes, los tiene. Abel es un tipo que no está asociado directamente a casos de corrupción, es un tipo joven, es un tipo que ha estado en diferentes poderes del Estado, ha hecho un buen trabajo donde ha estado, tiene un discurso digamos, de mano dura también, o tuvo en algún momento, lo dejó caer, que también yo creo que era importante, y no ha sabido eso armarlo bien. En lo de una primera vuelta, yo creo que pone en riesgo también el papel, la dignidad como partido del PLD, hacer un acuerdo en primera vuelta, recalcando siempre que esto lo digo con los datos públicos. Si fuera yo, lo primero que haría es medir una cantidad de escenarios y hacer una cantidad de estudios para ver realmente cuáles son los escenarios posibles en eso y entenderlos de una manera más precisa. La información pública no es suficiente. ¿No le da más chance al presidente Luis Abinader que va a apostar a una segunda vuelta que apostar a una primera vuelta? Lo que pasa es que, del punto de vista que yo lo veo, el presidente Abinader tiene su reelección casi asegurada. Puede coger un poquito más de lucha, puede coger un poquito menos de lucha, pero la tiene casi asegurada. Igual que Leonel Fernández tiene asegurado el segundo puesto. El reto del PLD, yo creo que ya no es ni siquiera el segundo puesto en las presidenciales. El reto del PLD es hacer un buen papel. Punto. Un buen papel quiere decir
que no puede terminar con un 10% ni con un 11%, que tendría que terminar más cerca de un 20%. Y ese es el reto y ese sería el gran objetivo que yo me planteara si yo estuviera trabajando en esa candidatura. El presidente tiene su reelección asegurada, casi asegurada. Aún hagan una alianza en primera vuelta. Con los números que yo estoy manejando, sí. Yo creo que lo que puede poner en riesgo la reelección es una gran metida de pata, que el gobierno meta la pata en algo, o que algo atente contra esa solemnidad, esa inmaculación que tiene el presidente, la figura del presidente, que está muy bien protegida. La población ve al presidente como un hombre bueno, como un hombre honesto, lo ve muy despegado al partido, por eso la valoración del partido es muy distinta. Eso es normal también, en el caso del presidente de Medina, eso también existió hasta noviembre del 16 más o menos, pero el presidente ha cuidado muy bien su imagen y la gente lo siente muy cercano. Entonces, si eso no se pone en riesgo y no hay una metida de pata, yo veo una reelección bastante asegurada. Claro, en la política todo puede pasar y sobre todo hemos visto en la región cómo los procesos electorales se definen en los últimos 60 días. O sea que todavía cualquier cosa puede suceder. Mi opinión es si fueran hoy las elecciones, sí, pero no son hoy, muchas cosas pueden todavía cambiar. Sí, así pasó en el 2020, muchas cosas inesperadas y cambiaron el resultado. Correcto, correcto. El tema de El Salvador, me gustaría tocarlo contigo. Lo que ha pasado con Nayib Bukele y toda esta proyección de mano dura que ha tenido muy buenos resultados allá y que yo siento como que muchos políticos están empezando a sentir seducidos por ese modelo que genera una popularidad tan alta. Mira, yo creo mucho en la democracia. Tengo mis críticas a la democracia, siempre las he tenido, pero en el fondo creo en la democracia. Y no soy fan de los líderes autoritarios. Habiendo dicho eso, sí es verdad que las democracias no han logrado resolver los problemas básicos de la ciudadanía. Y frente a esa incapacidad de la democracia de resolver esos problemas, han surgido una tendencia hacia el autoritarismo. Todavía aquí, fíjate, por ejemplo, los comentarios que hay sobre la dictadura. Hay gente todavía, gente que no vivió la dictadura, pero que la glorifica, porque de alguna manera añora con nostalgia el orden, la seguridad ciudadana, ese tipo de cosas. Lo del Salvador a mí me preocupa mucho. Todos los dictadores comienzan con cierto apoyo popular. Sí, con respaldo popular. Recordemos a Chávez, ¿no? Entonces yo no soy fan del autoritarismo. Entiendo la necesidad del orden, entiendo el fallo de la democracia, pero insisto con la democracia como método. Y me preocupa mucho esa tendencia y me preocupa mucho El Salvador. Vamos a volver aquí a Dominicana. El tema de que febrero define a mayo. Recientemente hice un comentario con relación a ese tema y siento que la gente no lo ha interpretado con la esencia con lo que le estoy diciendo. Vamos a ver, no estoy diciendo de ninguna manera será malo que te vaya bien en febrero. No hay forma de que eso sea malo. Tú tienes que apostar a que te vaya bien. Ahora, lo que queremos decir es que no es verdad que el voto que tiene, por ejemplo, Carolina en la capital es el voto que tiene el presidente Luis Abinader, ni es el voto del PRM, ni es el voto de Guillermo Moreno. Por ejemplo, ahí hay 3 casos que hacen una radiografía de la diferencia que hay entre una cosa y otra. Sí. Ahora, que eso lo defina, puede reafirmarlo y quizás es una decisión que ya la gente tiene tomada, cómo va a votar en un sentido. Hay diferentes líneas de voto, ¿no? Existe un voto partidista, pero yo no creo que ese voto partidista sea la mayoría, porque por eso hay cambio de voto en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo decía que Omar es el único candidato de la oposición que genera mucha ilusión, y la ilusión es algo que los políticos tienen que empezar a generar. En los estudios que hemos realizado, sobre todo en las zonas urbanas, lo que hemos encontrado es una desconfianza absoluta con los políticos en general y un hartazgo con los políticos, una falta de credibilidad absoluta. Por eso también viene este tema de la mano dura y demás. En el caso de Omar hemos encontrado una anomalía en esa tendencia, donde Omar genera una ilusión y una confianza y una cercanía en el electorado, incluso en el electorado joven, que casi nadie genera, o casi nadie no, nadie en la oposición genera.
absolutamente. Es una credibilidad que tiene, es un carisma que tiene, que yo creo que, por ejemplo, incluso mucha gente que va a votar por el presidente Abinader va a votar por Omar. Entonces nosotros vemos un voto cruzado, es un voto multipartido, lo vemos en las elecciones de mayo. En las elecciones municipales hay mucho menos data. Hay mucha data de Distrito Nacional, pero yo he tenido poco acceso a data creíble en el interior del país. Entonces, yo no creo que será necesariamente una relación directa. Creo que al gobierno le conviene presentarla como una relación directa, pero yo creo que va a haber fluctuaciones importantes en esa candidatura, especialmente la senatorial. Veo, ahí va a haber creo que va a ser, es una carrera quizá la más interesante de ver de todas. Y como dije al principio, creo también que la comparación de zonas urbanas y zonas rurales es algo que hay que prestarle atención. Y creo que ahí va a haber también diferencias importantes. El tema del arrastre del voto y cómo eso podría, porque quisiera irme un poquito más allá con eso del voto municipal. Al gobierno le conviene, tú dices, hacer esa narrativa de que ahí se va a definir todo. Me imagino que confiado en que le irá súper bien con relación a la oposición. Bueno, también, pero si eso no sale así. También recuerda que donde le tiene que ir bien es en los 10 municipios principales, no es en el país entero. O sea, en los 10 municipios principales donde el PRM tiene el rol de hacer un buen papel, porque ahí están concentradas la mayoría de los votos. Y ahí sí, en esos 10 municipios donde hay tantos votantes, ahí sí podemos hacer una relación directa con las presidenciales. Sí. Pero no necesariamente a nivel nacional. Pero como te decía al principio, la urbanización del país del año 2000 en adelante fue muy grande, muy importante. Yo hablaba también el otro día con alguien de la importancia del cambio generacional. Los votantes más jóvenes no vivieron el país antes del 96, no se acuerdan cómo era el país antes del 96. Por tanto, como no vivieron el país, no reconocen la modernización que hubo en los gobiernos del PLD, en infraestructura, en procesos institucionales, en demás. Lo que hicimos antes del 96, recordamos lo que era sacar una licencia, por ejemplo, yo saqué mi licencia en el 94. Eso era otra cosa. Entonces, a donde voy con esto es, las generaciones más jóvenes tienen una lectura muy distinta de las generaciones más viejas. Número uno, sobre el PLD. Número dos, sobre Leonel Fernández. En los segmentos más jóvenes, Leonel Fernández tiene una buena aceptación. Sí. El presidente Abinader no es que está mal con los jóvenes, pero es un grupo donde está menos bien que en los otros grupos. Está más bien en los grupos más adultos y más urbanos. Entonces ahí toda esta segmentación es muy importante ponerle atención, y son el tipo de cosas que los consultores de los candidatos deben estar mirando con una lupa y entender realmente dónde están las oportunidades. ¿No han publicado encuestas este año? Muy pocas oficiales. Especialmente las que están acreditadas. Las importantes. Greenberg, sí, yo decía hoy en un medio de relajo, medio en serio, que yo creo solamente en 4 encuestas. En Gallup, en Greenberg, en Mark Penn y en las mías. Y las mías porque las hago yo y conozco el proceso. Pero hay muchas encuestas, aquí se ofrecen las encuestas. A mí me han ofrecido encuestas y me dicen, te pongo el resultado que tú quieras. O sea que aquí se juega mucho con eso y hace que lamentablemente pierdan credibilidad. No digo que todo el mundo haga eso, pero hay grupos que sí lo hacen. Entonces yo creo en esas 3 que me parecen que tienen alto nivel de credibilidad, pero aunque no han publicado no han publicado. ¿A qué tú atribuyes? No lo sé. Ese silencio. No lo sé, pero es muy... A mí me llama la atención. Llama la atención porque siempre esas encuestas se publicaban. Siempre hay mucha atención a esas encuestas, y es verdad que hace un tiempo que no, desde el año pasado. Pero próximo a las elecciones uno esperaba algo y ya el domingo vence el plazo para publicar. Quizás, digo yo, porque la gente es muy mal pensada, piensa como que hay presión, que generalmente el gobierno. Yo lo que creo es que hay muchas variables que hacen como que no te dan un resultado certero. Y las encuestas quizás quieren preservar su credibilidad. Sí, las encuestas han perdido credibilidad. Yo no me refiero a República Dominicana, me refiero a lo que ha pasado en otras regiones, ¿no? En otros países, donde es más difícil encuestar.
hay un voto de vergüenza que no se refleja en las encuestas, hay diferentes tipos de votos que no se reflejan tal cual en las encuestas, e incluso las encuestas más prestigiosas cometen errores, o no errores, pero hay variaciones importantes en eso. Pero lo que tú dices es importante. Yo no creo que se trate por ninguna presión de gobierno. Nunca he visto una encuestadora ceder así, de esa forma. De hecho, si lo hiciera, perdiera toda credibilidad. No creo que venga por ahí la cosa, pero es curioso, definitivamente. Por lo menos en las municipales, me imagino que en las presidenciales sí tendremos más encuestas pronto. Sí, sí, yo espero que sí, porque hacen falta.